Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo y un abrazo fraterno a la distancia. Con ustedes su amigo y tutor Marcos Quispe, ingeniero en informática de Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el curso de listas doblemente enlazadas. Recuerden que en el anterior video hemos visto la implementación de la clase Node para lista doblemente enlazada y la clase Linked List para lista doblemente enlazada, ¿no? Hemos hecho la implementación y los métodos de adicionar simple y el print, ¿no? Correspondientemente para imprimir la lista. Entonces fue lo básico. Vamos a ver ahora otros algoritmos y un adicionar, pero por índice. Antes de empezar, jóvenes, quiero hacer notar lo siguiente. Imaginemos que ustedes están aprendiendo, ¿no? De repente, por alguna razón, alguien, qué sé yo, a veces pasa, ¿no? Accidentalmente, uno sin querer puede borrar, digamos, ¿no? Borrar una línea y luego cuando intenta probar sus algoritmos, se da cuenta de que tal vez eso no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, aquí, borré una línea y fíjense, ya no me funciona. Borré solamente una línea y no sé qué línea es y estoy aprendiendo y pasa a veces, es normal estos accidentes. Ya sea que uno por accidente elimine una línea o modifique sin querer de otra manera o venga otra persona y en nuestra máquina y sin querer mueva algo. Entonces, son accidentes que pueden pasar. O por intentar practicar o probar otra cuestión, otra lógica, modifican algo y ya cambian todo, ¿no? Entonces, ¿cómo recupero mi información? Alguien diría un control Z. Sí, podría ser, pero ahí puede haber otras ocasiones donde un control Z ni siquiera sea suficiente, ¿ya? Imaginemos, olvidémonos del control Z. El control Z funciona para momentos, justo para casos que están ocurriendo en ese momento. Si esto yo lo guardo así, mañana lo abro, qué sé yo, en, en mi aula donde paso con mi docente, o apago la máquina y todo, ya no voy a poder hacer control Z, ¿no? Ya borré una línea y con eso ya no funciona lo que es mi algoritmo como tal. Entonces, ante esos casos jóvenes, cuando un control Z ya no es una opción, ¿cómo yo restauro la información? Les voy a mostrar algo que probablemente algunos ya han visto, tal vez no, pero si no lo han visto, les va a parecer una belleza, ¿de acuerdo? Fíjense que un proyecto como tal, es un proyecto como tal, básicamente cualquier proyecto que ustedes creen es un conjunto de carpetas con archivos, ¿no? Archivos de todo tipo, archivos que ya sean .java, .xml, .yml, como ven, son carpetas y archivos, básicamente eso es un proyecto. Entonces, hay un concepto ahí que se llama versionamiento, jóvenes, que básicamente consiste en poder versionar un proyecto, en este caso nuestros proyectos de programación. Ya para hacerlo puntual, podemos versionar. ¿Qué significa versionar? Básicamente usar una herramienta que nos ayude a manejar de mejor manera el control de los cambios que hacemos en nuestro proyecto. Y justamente en base a eso, yo antes de empezar la clase he versionado este proyecto con Git. Ya básicamente Git es un sistema de control de versiones. Entonces noten bien, aquí yo antes de empezar la clase, el proyecto estaba en una rama y en un estado correcto, digamos. Justo yo modifico una línea, ¿no? Y aquí puedo ver con algunos comandos qué ha cambiado, o en qué rama me encuentro. Y si yo quiero restablecer esto como estaba, simplemente yo ya sé que hay un comando que me funciona y lo puedo restablecer, ¿no? Y ya no tengo ningún cambio. En fin, no es necesario que aprendan estos comandos, no se preocupen. Ahorita les voy a dar la pauta y la guía donde van a comenzar. Atiéndanme. Entonces noten bien, yo al hacer eso ya se restableció la última línea que he modificado. Y si le doy correr, entonces ya debería estar funcionando, ¿no? Entonces, jóvenes, para no depender de un control Z, y, y es más, digamos, que tu proyecto no esté solo en tu máquina, sino que puedas subirlo a un repositorio remoto donde básicamente en la nube, en algún lugar donde desde ahí puedan hacer operaciones de subir código y bajar de forma transparente con este sistema de control de versiones y de forma más organizada y entendible, es que Git ayuda en eso y algún repositorio remoto como Bitbucket o GitHub.
A ver, entonces en resumen, jóvenes, para poder hacer más o menos lo que hice, aunque esto es más robusto obviamente, pero no se preocupen, todo es por paso. Ustedes están aprendiendo. Si quieren ya empezar a aprender, les recomiendo el curso completo que tengo de Git desde cero, básicamente, ¿por qué deberían usar Git? El problema que yo les mencioné fue uno solo. Hay otros tres problemas más que van a verlo en este primer video corto de por qué deberían usar Git. Empezar a aprender. Mientras más antes empiecen a aprender, le van a hallar el mayor beneficio posible y van a entender que es muy necesario. Al menos en proyectos de programación donde a veces uno dice, pero si no toqué ni una línea, anoche funcionaba y ayer funcionaba y ahora no, ¿no? La clásica. Pero bueno, van a aprender de cómo hacer su primer comida en un repositorio local y con rama de forma general y ya luego con un proyecto local y un repositorio remoto como Bitbucket. Obviamente hay repositorios remotos como GitHub, GitLab y probablemente haya otro, pero en fin, ¿ya? Entonces, al menos desde mi punto de vista, yo les recomendaría hasta el tercer video. Véanse estos tres videos y van a ver que es una belleza trabajar con Git, ¿ya? Bueno, bueno, eso como dato, ¿no? Y si alguien ya lo maneja, pues buenísimo, no hay problema. Pero a los que no les caería mal aprender un poco y ya ir conociendo lo que es, ¿no? Un sistema de control de versiones como Git, que es fácil, bonito y de mucha ayuda. Bien, joven, entonces volvamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora con listas doblemente enlazadas? Bien, a ver, antes de empezar a hacer el otro método, vamos a hacer métodos simples, ¿ya? El primero me dice implementar los siguientes algoritmos, getFirst y getLast. Básicamente retornar el primer valor de la lista y el otro retornar el último valor de la lista. Sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos punteros en ambas listas que apuntan al nodo primero y al nodo último. Entonces, si yo quisiera hacer un getFirst y getLast, sería algo sencillo. Vamos a hacerlo, ¿ya? Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer un alinsert jóvenes para los getters. Solo necesitamos getters, get first y get last. Fíjense que yo no necesito que me vuelva el objeto node hacia arriba. Yo quiero que me vuelva el valor. Directo un integer. El valor del primer elemento y del último elemento. Ahora, obviamente me da error porque este first es un puntero de tipo node. Entonces no puedo volver algo de tipo node en una función que dice que vuelve algo de tipo integer, ¿ya? Lo bueno es que hoy en día cualquier IDE ya les da estas advertencias que hay un error aquí. Entonces, ¿qué haría? Yo diría first.getValue, last.getValue. ¿Y será que funciona, jóvenes? A ver, luego del print voy a hacer un sort de lista.getFirst. Con control D, jóvenes, puedo duplicar la línea. Ya en Windows es así. En la línea que quieren duplicar, le dan control D y se duplica. ¿Ya? Y get last. Bien, entonces, a ver, voy a imprimir. ¿Qué me resulta? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Irá a funcionar? Sí, ¿no? Porque ya tengo elementos en mi lista. Entonces me vuelve el primero que es 10 y el último es 40. Belleza, sencillo. O sea, no hay mucha novedad aquí, no se preocupen. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente de usar esta función? ¿Qué pasa si mi lista es vacía, si no tengo nada? El print va a funcionar normal, yo no le veo que va a dar problema, pero aquí va a dar problema, ¿no? Fíjense en esta línea, en el get first. ¿Por qué? Porque si la lista está vacía y yo directamente al puntero first, que apunta a nulo porque no hay ni un elemento, le digo nulo.getValue y ahí ya me da un null pointer exception, ¿no? Entonces, jóvenes, debo yo de tener cuidado con ciertos punteros. ¿Cómo corrijo esto? Sencillo, ¿no? Digo first, si es diferente de nulo, entonces devuelve el first.value. Caso contrario significa que es nulo, simplemente devuelvo un valor nulo. Y haría algo parecido con last, nada más que aquí lo voy a cambiar, ¿no? Last y aquí también. A ver, voy a validar esto, ya no me debería dar null pointer exception, ¿no? Belleza, me devuelve nulo, pero está bien. Alguien diría, de repente alguno de sus docentes diría, en lugar de que me devuelva un nulo,
yo voy a poner que me devuelva una excepción. Depende del criterio y no digo que está mal, está bien dependiendo del enfoque que uno le dé, ¿ya? Lo que estamos haciendo tampoco es que esté mal, simplemente si existe devolvemos el valor y si no existe devolvemos nulo, entonces no hay ningún problema. Pero si alguien quiere hacerlo y quiere devolver una excepción, si es que el first es nulo, significa que está vacío, entonces no hay problema. Pueden retornar una excepción, pero no voy a manejar excepciones en este caso, ¿ya? Pero si su docente lo hace, está bien, ¿no? O sea, no hay problema, ¿ya? Solo depende del enfoque que a veces uno le da. Simplemente eso. Entonces, a ver, lo vuelvo a validar. Esto debería funcionar, ¿no? Primer elemento 10 y último elemento 40. Belleza, está bonito. Está muy bien. Ya, vamos al siguiente. A ver, me dicen implementar los algoritmos de suma, get por índice y get size 2. Como que esto se me hace conocido, ¿no? En efecto, joven, estos son los algoritmos que implementamos en lo que es la clase de lista enlazada simple, ¿no? Jóvenes, porfa, les recomiendo ese video, es que va a ser, para los que están siguiendo el curso de cero, va a ser un poco, pucha, no sé, si lo hago va a ser un poco aburrido, ¿no? Y voy a dejarles aquí en el video dichos algoritmos. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer una copia, ¿ya? Como ya hemos visto esos algoritmos aquí, y son sencillos, ¿no? Básicamente no hay mucha novedad. Tenemos aquí el zoom, el get y el get size. Ustedes, si alguien no lo ha hecho, inténtenlo hacer, no es complejo. Si no, le doy una repasada rápida. Básicamente lo copiaría esto por aquí, voy a ponerlo antes del print. Ya, ¿se acuerdan que cuando copiamos código a otra clase me importa ciertas cuestiones? Me parte su import de la clase no de la carpeta simple, me está importando, ¿no? Control F, Control R y voy a reemplazar por vacío todo esto y que me lo dejo limpio. ¿Para qué? Yo puedo usar la clase node de mi paquete double L. ¿Ya? Bien, ahora ya está bien. Entonces, joven, el algoritmo es sencillo, ¿no? Es que hacerlo de nuevo va a ser un poquito aburrido para tal vez la mayoría que ya está siguiendo el curso desde listas simples que hicimos, ¿ya? Entonces, básicamente, el sumar, ¿en qué consiste? Luego les voy a dar otros algoritmos, no se preocupen, cálmense, no se desesperen. Lo bueno que como estos jóvenes en este tipo de algoritmos tenemos básicamente que recorrer la lista, solo recorremos en un sentido, desde el primero hasta el último, ¿no? Entonces, partimos en el caso de la suma, es igual que el print, jóvenes, fíjense que el print partimos del primer nodo, y cada vez dentro de un while obtenemos su siguiente y mientras ese puntero no sea diferente a nulo, ejecutamos la acción dentro del while, hacemos algo, ¿no? Lo mismo en el caso de la suma, partimos desde el puntero first y dentro del while hacemos una acción de suma por el valor del nodo actual que estoy viendo en ese momento, luego actualizo cada vez ese nodo por su siguiente. Entonces aquí nos interesa mucho en estas funciones donde recorremos todo la lista y obtenemos algún valor, no es indistinto si es una lista doblemente enlazada, porque al final vamos en un solo sentido, desde el primero hasta el último, o sea, hacia adelante, con puro next, 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 ¿ya? Por eso es que es lo mismo. Fíjense que yo solo copié y obviamente arreglé esos imports y van a ver que esto va a correr una belleza. Por lo tanto, el zoom es eso básicamente, sumar, ¿no? Jóvenes, les voy a dejar el link del video de lista simple enlazada donde implemento esto desde cero, por favor. No lo tomen a mal, pero ya lo hicimos, es que va a ser muy aburrido para muchos que están siguiendo el curso. En el getIndex es algo parecido, ¿no? Básicamente me dan un índice, parto del primero va a ser la posición 0 y conforme vaya recorriendo cada nodo siguiente aumenta el post y en algún momento comparo si el post es igual a lo que recibo, entonces es lo que quiero, hago un return del valor del nodo en cuestión, entonces.
Igual, ya lo hemos visto. El getSize, asumimos de que no existe el- la variable size o el campo size acá en la clase linked list de doblemente enlazado. Igual, parto del primero, aquí hago un contador obviamente, y dentro del while hago un node.next, y mientras node sea distinto de nulo, el clásico while, dentro hago un contador, ¿no? Que vaya de 0, más 1, más 1, más 1 y retorne ese contador. Entonces son algoritmos simples. Y fíjense que ah, veamos de que siempre partimos del primero y vamos siempre en adelante, ¿no? Hacia el siguiente, 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 o sea, hasta que sea el último y listo. Por lo tanto, jóvenes, lo que justo les estaba mencionando, si yo agrego esto de acá, voy a comentar esto del first y last porque ya lo hemos validado. Le doy correr. Van a ver que me funciona tal como debería funcionar. Me va a devolver zoom. ¿Cuánto me va a devolver? 100, ¿no? El get 2 me va a devolver 30, posición 0, posición 1, posición 2, 30 y size 4. Entonces está muy bien, jóvenes. No tuve que hacer nada. Aunque es lista doblemente enlazada, pero son funciones que funcionan en esta clase acá porque siempre voy hacia el siguiente, desde el primero hacia el siguiente, entonces, hacia el último, obteniendo el siguiente nodo de cada nodo. Entonces por eso es que funciona muy bien sin tener que hacer algún ajuste, ¿ya? Bien, jóvenes, ahora sí. Vamos entonces al asunto principal de este video. Insertar por índice. Jóvenes, yo actualmente ya tengo un método que, vamos a minimizar esto, que me hacen un ADD, ¿no? Pero ese ADD que me hace simplemente me adiciona al final de la lista. Y ahí yo tenía dos casos. Uno si la lista era vacía y otro si la lista ya no era vacía, es decir, que ya tenía valor. Mil disculpas porfa si se oyen ladridos de perrito. Esto de vivir en el campo a veces no se puede controlar. Bien, jóvenes, entonces sigamos. Ya, entonces ese adicionar siempre adicionaba al final de la lista. Entonces era sencillo, ¿no? Pero ahora lo que queremos hacer es un método adicionar, pero por índice. Es decir, yo quiero adicionar o al principio o al final o en alguna parte entre medio de la lista, ¿no? Entonces cuando yo quiero adicionar por índice se presentan cuatro escenarios. El primer escenario es si la lista está vacía, ya cuando no hay ningún elemento en la lista. El segundo escenario es cuando yo quiero insertar un elemento al inicio de la lista, así que sea el primero. El siguiente si yo quiero insertar un elemento al final de la lista. Y el siguiente si yo quiero insertar un elemento entre dos nodos existentes, entre dos valores existentes, ¿ya? Esos son los cuatro escenarios posibles para este método. Analicémoslo antes de implementar. Vamos caso por caso, ¿ya? Entonces, de momento, aguardemos un ratingo. Voy a agregar este método, public_add, que reciba un valor entero, que es el índice, donde quiero que se inserte, y un int value. Sería un copy-paste de esta imagen, ¿no? Básicamente tal como está. Aquí está, jóvenes. Entonces, agreguen este método, ¿ya? Sobre este vamos a empezar a implementar caso por caso. Son 4 casos. Bien, vamos entonces con el primero. Como son 4 casos, jóvenes, el primero es si la lista está vacía. ¿Qué pasa si la lista está vacía? Por ejemplo, me dicen inserta el valor 10, la lista como está vacía, el puntero first es nulo, last es nulo, el size es 0, ¿no? Por lo tanto, lo primero que va a pasar, se va a crear un nodo con valor 10 y first y last van a apuntar a ese nodo y el size va a aumentar su tamaño en 1. Básicamente, sencillamente, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, vamos a nuestro primer caso. Bien, ¿cuál sería mi pregunta? Si yo diría, voy a preguntar por el size, ¿no? Si el size es igual a 0, significa que la lista está vacía. Voy a poner un comentario, lista vacía. Listo, entonces voy a dejar lo demás para los otros casos. ¿Qué hago ahí? Fíjense lo que decía, ¿no? Primero, antes que nada, jóvenes, yo voy a crear un nodo. No importa cuál caso va a ser, yo voy a crear un nodo.
new node y le voy a pasar el value, ¿no? Listo, aquí estoy creando un nuevo nodo y un puntero que se llama node que va a apuntar a ese nuevo nodo que se cree con el valor value. Listo, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se crea el nuevo nodo, ya está arriba creado. Decimos last, ahora vas a apuntar a lo que apunta node, a ese nodo que se ha creado. Bueno, primero first, ¿no? First. Como es el primero, como la lista está vacía y es el primero, last también va a apuntar a ese nodo, porque ese vendría a ser el último. El primero y el último. Y bien, jóvenes, yo podría poner aquí un size más, pero ¿qué va a pasar? En los otros escenarios, jóvenes, también se va a hacer un size más, ¿no? Porque se tiene que aumentar el tamaño también en los otros escenarios. Por eso lo voy a dejar aquí afuera, ¿ya? No lo validemos, sigamos, porque es muy sencillo validar esto. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos nuestro primer caso cubierto, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente escenario? Insertar al inicio de la lista. Tenemos el valor 20 y nos dice que lo insertemos al inicio. Justo nuestra lista, bueno, asumamos que tiene un solo elemento. Ya, puede tener más obviamente, no se dejen guiar por las apariencias, pero nos piden al inicio, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, hay que crear un nuevo nodo, ¿no? Node, la variable node va a apuntar al nuevo nodo. Lo siguiente, hay que jugar con los punteros, jóvenes, ¿pero de quién? Ya tenemos el puntero node al nuevo nodo que se ha creado y en first está apuntando al primer nodo de la lista. Por lo tanto, tenemos que jugar con los punteros de node y de first. ¿Cómo diría alguno? De la siguiente manera. Node, su siguiente de node, jóvenes, fíjense, ahorita está apuntando a null, su siguiente porque se ha creado. Cuando se crea por defecto, su puntero next es nulo. Su puntero prep es nulo. Por eso es que esto está bien así, ¿no? Entonces, node, vamos a decir que su puntero next apunta a ¿quién? A first. Y tiene que apuntar aquí. Por lo tanto, esto quedaría así. Luego, ¿qué nos faltaría para que esto esté bien? First, su puntero pref, hay que decir que apunte a node. Y quedaría de esta manera. Pero ahí no acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la lista, para que esté bien, first tendría que apuntar a este nuevo nodo, ¿no? Para que esté correcto. Y efectivamente, jóvenes, lo siguiente que se hace es eso. Y el size aumenta en 2. Fácil, ¿no, jóvenes? Interesante y fácil. Pero veámoslo, para ver que no es solo grafiquitos y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que es el que me está pidiendo insertar en la posición 0? Jóvenes, cuando el size es 0 y me piden insertar, no valido mucho la posición, simplemente le digo, lo inserto como el primero. Pero ya entendiendo mejor el asunto, ¿qué me hace falta aquí? 1, yo necesito obtener el valor de la posición en la que me piden adicionar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a saber si voy a insertar al final, al principio o en medio. Ahora, hay varias maneras, jóvenes, ¿ya? Hay varias maneras. Una es preguntarnos en qué posición quiere que inserte. Alguien diría acá, yo quiero que inserte en la posición si index. Esa sería la manera, pero yo voy a agregar un if acá, ¿ya? Si, else, if, si el index me dicen es en la posición 0. ¿Qué va a pasar si eso es así? Esto es entonces adicionar al principio. Me están pidiendo adicionar. Ojo, aquí ya la lista ya no es vacía. ¿Por qué? Porque cuando era vacía vino aquí dentro, ¿no? Y se hizo esto. Entonces aquí ya no es vacía. Si viene por este else, no es vacía la lista. Significa que valido el index que me envían. Si el índice es 0, significa que me piden adicionar al principio, ¿ya? Bien, ¿qué hacíamos entonces? Lo primero, ¿no? Recuerden, jóvenes, a ver, volvamos de nuevo a nuestro caso. Creamos el nodo. Node, apuntábamos su siguiente a first, luego first apuntábamos su prep a node y luego first apuntaba a lo que apunta node. Y listo, y aumentábamos el size. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Decimos node
punto set next, tú vas a apuntar ¿a quién? A first. La variable global first, jóvenes, ya apunta al primer nodo de la lista. Luego, ¿qué vamos a decir? First.setPrep, vas a apuntar a lo que apunta node, ¿no? Vas a apuntar a node básicamente. Y por último, ojo, first.su anterior de first, ¿ya? Su anterior de first va a ser node. Ahora decimos first, tú vas a apuntar a lo que apunta node. Listo, jóvenes. Y fuera de eso, el size se incrementa en 1. Y esa, ¿no? Sencillo, pues, jóvenes. Ya. Vamos entonces con el siguiente escenario. ¿Cuál sería el siguiente escenario? Me piden insertar al final de la lista. ¿Qué es lo que va a pasar? Se crea un nuevo nodo. Ahora hay que enlazar el último nodo diciéndole ya. Entonces fíjense que lo que hacemos es el nodo last de la lista, su siguiente va a ser node. Y eso es lo que sucede. Ahora, el prep de node, su anterior de node, va a ser last. Aquí está. Y luego, para que la lista esté bien, last tiene que apuntar ¿a quién? A lo que apunta node, jóvenes. ¿Ya? Y eso sería de esta manera. Y el size se incrementa en 1, ¿no? Bien, entonces hagamos eso. ¿Cuál sería mi pregunta ahora? Voy a agregar aquí un otro else if. Mi pregunta es, si el index es... Fíjense, jóvenes, que aquí los índices van de 0 en adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Yo tengo, por ejemplo, aquí, imaginen, tenemos 3 elementos. Si me piden insertar en la posición 4, por ejemplo, ¿dónde sería? 0, la posición 1, la posición 2, la posición 4, estaría al final, ¿no? O sea, sería casi el último. Entonces es válido. Si me piden insertar en la posición 3, jóvenes, 0, 1, 2 y 3, justo este sería el último, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería mi pregunta? Si el índice que me piden es mayor o igual al size, porque noten bien que aquí el size es 3, si me piden 3, entonces me están pidiendo insertar al final. Si me piden 4 es al final, si me piden 5 es al final. Entonces, si el índice que me envían es mayor o igual al size, significa que quieren que lo inserte al último de la lista, como último elemento. Por lo tanto, esa sería mi pregunta. Si el index es mayor o igual al size, entonces me están pidiendo adicionar al final, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Como decíamos, en la imagen vamos a hacer un pequeño repaso. El last va a apuntar como siguiente a node, y node va a apuntar con su anterior a last. Y por último, last va a apuntar a node. Básicamente, va last ser node. Veámoslo entonces en el código, jóvenes. Poningo va a hacer esto. A ver, decimos entonces last.setNext. Su siguiente va a ser node. Perfecto. Luego decimos node.setPrep. Va a ser al last. Y por último decimos, ahora last va a apuntar a lo que apunta node. Y bien, jóvenes, ¿vieron? Así es sencillo. Que estos 3 pasos, jóvenes, los primeros 3 escenarios son los más sencillos, ¿ya? Entonces, jóvenes, fíjense, si no es el que la lista está vacía, o hay que adicionar al principio o al final, significa que es el otro caso. Y aquí viene el otro caso, else. Entonces aquí yo lo voy a poner entre 2 nodos. ¿Ya? Ese es el otro escenario. Ya no necesito aquí hacer un if porque ya se sobreentiende que si no es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero, es el cuarto caso, ¿ya? Este es el que cuesta un poquingo más. No cuesta mucho, pero cuesta un poco más porque involucra varios pasos. Veamos. Ahora nos piden insertar el 40 al final. Ya sabemos cómo va a quedar esto de la siguiente manera. Bien,
Cuarto paso, inserción entre dos nodos. Nos piden insertar el valor 50. Los pasos entonces, jóvenes, en este caso sería para insertar el 50. Atendamos primero la explicación y luego lo vamos a implementar, ¿ya? Primero, gráficamente voy a hacer un espacio para un nuevo nodo. Se crea el nuevo nodo y lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí pongan mucha atención, ¿ya? Se tiene que obtener los punteros a los nodos que son izquierdo y derecho. En este caso, left y right, ¿ya? ¿Por qué? Porque son estos punteros los que vamos a tener que modificar. Noten bien que como este nodo, para entrar en medio, hay que cambiar este puntero next del nodo left y hay que actualizar este puntero prep del nodo right, ¿ya? Y obviamente estos punteros también tienen que estar bien enlazados. ¿Cómo vamos a lograr eso? De la siguiente manera. Entonces, acuérdense, tenemos que identificar los dos nodos, left y right. En este caso, estoy asumiendo de que me dicen que quieren insertar un nuevo nodo en la posición 2. Sería 0, 1, 2. En la posición 2 me dicen. Por lo tanto, aquí es donde va a ingresar en la posición 2. Este que era el de la posición 2, ahora obviamente se va a desplazar, pero sigue siendo el de la 2. Su anterior es el de la posición 1, ¿ya? Pero este vendría a ser el right y su anterior vendría a ser el left. De esta manera. Entonces, cuando yo ya tengo identificados los dos nodos left y right, procedo y digo, bien, el puntero siguiente de left va a apuntar ¿a quién? A node. Y listo, ¿ven? Ahora lo siguiente. El puntero anterior de node va a apuntar a left. Y bien, fíjense, ya están enlazados left con node como debería ser. Ahora falta right con node. Lo siguiente, el puntero siguiente de node va a apuntar a right. Así. Y el puntero pref de right va a apuntar a node. De esta manera. Ahora solamente lo bajo gráficamente para que se vea que esto queda una belleza, jóvenes, ¿no? Así de bonito, ¿eh? Bien, ahora hagamos que esto funcione en código, porque de la explicación a lo real suele a veces costar un poco. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Yo ya tengo el new node, ¿no? Ya se crea el nuevo nodo con una variable que apunta a ese nuevo nodo. Ya está eso. Necesito saber cuál es el right y el left. Fíjense que en este caso me están pidiendo insertar en la posición ¿qué? 2. Si en mi original lista, ¿cuál era la posición 2? 0, 1, 2. Entonces tengo que obtener este nodo. Y de ese nodo voy a obtener su anterior. Ese nodo que voy a obtener va a ser el right y su anterior va a ser left. Entonces necesito obtener el nodo en la posición que me piden insertar. Para ello, jóvenes, yo voy a agregar un método que se va a llamar getNode. Va a ser un private, un método que me va a ayudar, ¿ya? Va a ser de tipo node, getNode, y lo que va a recibir va a ser un index. ¿Ya? Va a ser un privado, un private, porque no quiero que este método se acceda desde afuera. Solo es para usos internos. ¿Cuál va a ser la dinámica? Similar a cómo recorremos, ¿no? Un puntero node que empiece desde el primero. Voy a crear un while mientras el node sea diferente de nulo. Entonces, hago esto, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Voy a crearme un contador, ¿no? Voy a llamarle y nomás le voy a llamar 0, empieza en 0. Voy a preguntar si i es igual al index que me pasan, entonces ¿qué hago? Return node. Listo. Y aquí voy a hacer un node, va a ser igual a node.getNext, el siguiente. Jóvenes, cuando yo no pongo las llaves de abierto y cerrado,
significa que solo la primera instrucción se va a ejecutar. Ya en este caso solo se ejecutaría esto. Esta otra instrucción está fuera del if, ¿ya? Cuando no agrego la llave de apertura y cierre, entonces solo se ejecuta la primera línea siguiente. Sería esta acá. Bien, ¿qué pasa si nunca se encuentra el índice? Por defecto aquí voy a hacer un return null nomás. Si nunca se encuentra, entonces hago un return. Entonces voy a usar esto, jóvenes, como van a ver que va a funcionar una belleza, porque no es complejo este algoritmo, es sencillo, es similar al get. Fíjense que es similar al, aquí a uno de los métodos que hicimos, el get, básicamente que por índice me devuelve el valor de un nodo. Es similar a eso, que es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, veamos, creo que me falta algo, si no, a incrementar el i. Ahora que vi el otro algoritmo, aquí me iba a fallar, ¿no? No hace falta, jóvenes, esto lo puedo dejar ahí. Aquí voy a incrementar el i más más, ¿ya? Eso me hacía falta. Me iba a fallar, jóvenes, si no iba a darme cuenta de eso. Bien, entonces con esto estoy casi seguro, bueno, diría 99.9% de que esto va a funcionar muy bien. Pero veamos, como decíamos, lo que voy a crearme es un puntero de tipo node que se va a llamar write. Va a ser igual al getNode en la posición index. Como recuerden, jóvenes, si yo ya obtengo el write, su anterior, su prep, va a ser el nodo left. Yo le voy a llamar, o sea, su anterior de write, voy a crear un puntero left que apunte a ese anterior de write, ¿ya? Entonces voy a crear un node que se llame left, va a apuntar a ¿cuál? A write.getPrep, tal como está en la imagen que hemos visto, ¿ya? Listo, ya tengo este escenario, jóvenes. Aquí está, tengo write y tengo left. Qué bonito, ¿no? ¿Qué sería lo siguiente que hago? Lo siguiente me voy a encargar de que left su siguiente apunte a node y de node su anterior apunte a left. Fíjense, según esto, su siguiente de left apunta a node y su prep apunta de node al left. Hagamos lo mismo. Van a ver que no hay mucha ciencia acá. Entonces digo, node, primero left. Left, tu siguiente va a ser node. Node punto su anterior, set prep, va a ser left. Y listo, jóvenes. Ya está una parte. ¿Qué sería lo siguiente? Vamos ahora con los punteros de node. Su siguiente va a ser right y de right su anterior va a ser node. Ahí está, su siguiente node es right y de right su anterior es node. Perfecto, jóvenes. Entonces decimos node.set next, tu siguiente de node va a ser ¿quién? Right. Y right.setPrep, tu anterior va a ser node. Bien. Y con eso, jóvenes, fíjense que eso, bueno, gráficamente para que se vea bien se lo baja, pero ya estaría hecho, ¿no? No, fíjense que aquí no tengo que actualizar los punteros de first ni de last. ¿Por qué? Porque estoy insertando un nodo entre medio de dos nodos ya existentes. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la prueba de fuego. Antes de ir a los otros, vamos a hacer esta prueba, ¿ya? Entonces, primero que insertamos, vamos aquí, vamos a decir entonces, voy a comentar esto y voy a comentar esto, ya no puedo usarlo, voy a decir l.add, la lista está vacía, ¿qué voy a insertar? A ver, vamos a hacerlo rápido, guardemos un ratingo, jóvenes. Primero el valor de 10, ¿no? Luego el valor de 20 al inicio, entonces, primero, ¿qué es? Le va a pasar, en cualquier posición le puedo pasar, como la lista está vacía, aquí le voy a insertar el valor de 10. ¿Ya? Bien. Luego
Aquí pueden ponerle si quieren 0. Al final si le pongo 3 lo voy a insertar como el primer elemento. Luego le voy a decir en la posición 0 inserté el valor de 20. Porque eso es lo que hemos hecho en la diapositiva, ¿no? En la posición 0 el valor de 20. Vino aquí, lo insertó y ya. Siguiente, en la posición, en este caso al final, aquí sería 0, 1, 2. En la posición 2 el valor de 30. Entonces vamos a hacer un control D. En la posición 2 el valor de 30. Luego en la posición 3 para que sea al final el valor de 40, ¿no? Bien. Entonces sigamos a ver. Ajá, exacto, el valor de 40. Y por último, en la posición 2 el valor de 50. Ya. En la posición 2 el valor de 50. Y hagamos un print. Tiene que correr bonito esto, jóvenes. A ver, esperemos que sí. Y aquí está, jóvenes. ¿Cómo debería haber quedado? 20, 10, 50, 30, 40. 20, 10, 50, 30 y 40. No, que no, jóvenes. Pero claro. Es nomás, jóvenes, saber manejar los punteros para hacer estos algoritmos. ¿Ya? Bien, jóvenes. Lo vamos a dejar por aquí. Ahora, yo les voy a dar de tarea lo siguiente, pero lo vamos a implementar en el siguiente video, ¿ya? Quiero que ustedes hagan lo siguiente. Un print 2 que imprima la lista, pero que parta desde el último nodo, desde el last hasta el primero, pero que lo imprima así. Tómenlo como un ejercicio básicamente para ir practicando. O sea, que me dé este mismo resultado que se llame print 2, pero que parta desde el puntero last, ¿ya? Ese es, tómenlo como tarea. Otro, este algoritmo ya lo hicimos, ¿no? Sí, en efecto, acabamos de hacerlo, el getNode, pero este es por value, ¿no? Nosotros lo hicimos por index. Sería lo mismo, ya. Y entonces este lo hacen de tarea, lo vamos a hacer conmigo en el siguiente video, pero porfa, trátenlo de hacer. Y van a hacer, intenten hacer un remove, a ver, ¿qué tal les sale? Un remove que reciba el valor que quieren eliminar. Jóvenes, al igual que para adicionar por índice, para eliminar, obviamente aquí no es necesario eliminar por índice, se podría hacer, pero no. Para eliminar igual hay varios escenarios. Dado un valor, por ejemplo, si yo les doy el valor de 30, elimíneme el elemento 30 de su lista. Debería eliminarme este, ¿no? Y los enlaces deberían estar correctamente. Si le digo eliminen el 40, igual. O el 20. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para eliminar un valor, igual hay 4 escenarios. Pero eso voy a dejar que ustedes lo piensen. De todas formas, conmigo vamos a ver estos dos algoritmos. ¿De acuerdo? Bueno, y no se desesperen. Yo creo que sí van a poder hacerlo. De todas formas, conmigo lo vamos a ver. ¿Ya? Por si acaso, jóvenes, para ayudarse con el algoritmo remove, aquí probablemente van a necesitar otro método, otro getNode que reciba un value, o sea, obtener el nodo por valor. Fíjense que nosotros hicimos un getNode, pero por índice, ¿no? Entonces yo lo voy a cambiar, jóvenes. Fíjense, voy a seleccionar esto. Voy a hacer un Shift NF6, FNF6. A veces dependiendo del sistema de teclado que tengan los comandos, los shortcuts pueden ser distintos, pero si no hay shortcuts, vamos a ir aprendiendo, clic derecho, refactor y le vamos a dar rename, ¿ya? Entonces vamos a decirle getNode by index. Como es algo interno, mejor que quede así. Entonces nosotros se llama getNode by index. El que ustedes van a hacer se va a llamar solo getNode y va a recibir un value, ¿ya? Entonces, dado un valor, ustedes van a devolver el nodo que corresponde. Por ejemplo, hay un nodo que tiene el valor de 30. Si yo les envío eliminen el valor de 30, seguramente les va a ser útil tener una función que se llame getNode, que reciba el valor y le devuelva el node como tal, así como acá.
pero este getNode devuelve el valor de acuerdo al índice, a las posiciones, ¿ya? Por eso es que se compara por las posiciones. El que ustedes van a hacer va a comparar por el valor de los nodos. Entonces lo dejo para que ustedes se diviertan un poco. Lo vamos a hacer conmigo en el siguiente video, pero traten de hacerlo ustedes. Así van a aprender más. Y conmigo vamos a, tal vez ahí, a complementar ciertas cosas, ¿ya? Bien, jóvenes. Para no ser la más larga el video, espero que les sea de ayuda. No olviden compartirlo con sus compañeros, con su docente y bueno, y practicar. Ayúdenme con un comentario, un like. Suscríbanse al canal, los que puedan apoyarnos con una membresía, bienvenido, ya que este trabajo se hace de la mejor manera y con la mejor calidad posible para el mayor beneficio de todos ustedes. Bueno, conmigo será jóvenes entonces. Hasta un próximo video. Bien, chau chau.